Más con todos ustedes. Gracias le doy por cuanto podemos hacer nuevamente este programa para que ustedes puedan escuchar la palabra del Señor, que eso es lo más importante, ¿no? Escuchar la palabra del Señor para nuestra edificación, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Amados, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con nuestra predicación. Son las 19:44, así que a las 20:44 terminaremos. El Señor bendiga, hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia juntamente, Señor, con los hermanos y hermanas, Señor, que estarán, Señor, escuchando tu palabra. Padre Santo, que ellos puedan ser avisados por tu Espíritu Santo, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser enriquecidos y podamos seguir creciendo en el conocimiento de ti, porque lo único que queremos aprender es de ti, Señor. Bendice a los hermanos y a las hermanas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer hoy, empezamos con el capítulo 7, hermanos. Ya hemos terminado el capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice, en cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. ¿Vio? Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Vamos a ver el capítulo 8:26. 8:26. Gloria al nombre del Señor. No tengo buena luz acá. No, es el versículo 8 y el versículo 26 del mismo capítulo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le es que si se quedasen como yo. ¿Vio? Y el 26 dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que bueno es al hombre estarse así, es decir, soltero. Entonces, en cuanto a las cosas que me escribiste, vamos a ver si aclara más abajo con respecto a esto. Bien es al hombre no tocar mujer. Bueno, y eso nosotros sabemos que se está refiriendo a los solteros, ¿no? Y también está refiriendo a las solteras, a las hermanas jóvenes, a las doncellas, a los mancebos, ¿no? Jóvenes, que mejor es no tocar mujer, dice. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. Pero a causa de las fornicaciones, ¿no? Por cuanto no hay don de castidad o no hay dominio propio, ¿no? A causa de las fornicaciones, porque las fornicaciones venían a causa de que uno tenía una necesidad pero no la podía satisfacer, ¿no? Entonces terminaban fornicando. A causa de las fornicaciones, alabado sea el Señor. ¿Vio? Como dice ahí también en el capítulo 6:18. 6:18 hemos visto nosotros. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo fuera del cuerpo es más, el que fornica contra su propio cuerpo peca. Gloria al nombre del Señor. No, la fornicación. La fornicación es un pecado que se comete fuera del matrimonio, ¿no? Es fuera del matrimonio. Cuando una persona no es casada, o sea mujer o sea hombre, no es casado. Y gloria al nombre del Señor. Vamos a buscar acá en la versión. Alabado sea el Señor. Y
vamos a leer algunos versículos, a ver si podemos entender mejor, hermanos. Y en el libro de Jeremías le dice Dios a Israel, Jeremías 3:2, dice, con tus fornicaciones has contaminado la tierra, le dice. El Señor le dice a Israel, con tus fornicaciones has contaminado la tierra, ¿no? Y también en Ezequiel 16:29 dice, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra, ¿no? Y ahí vamos a leer Ezequiel 23:5. Ezequiel 23:5. Dice así, y Oalah cometió fornicación en mi poder, y prendióse de sus amantes, los sirios, sus vecinos, vestido de cardeno, capitanes y príncipes, mancebos todos de codiciar, caballos que caballeros que andaban a caballo, y puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos quienes se enamoró. Gloria al nombre del Señor. Porque dice, y fue a mí palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hija de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, con sus mocedades fornicaron. Allí fueron apedretados sus pechos, y allí fueron estrujados los pechos de su virginidad. Llamábanse la mayor Aholá, ¿no? Que significa tabernáculo, Aholá, tabernáculo, y su hermana Aholibah, que significa mi tabernáculo en alto, los cuales fueron mías, y parieron hijos e hijas, y llamáronse Samaria, Olah, y Jerusalén, Aholibah. Y Aholá cometió fornicaciones con mi poder, en mi poder, y prendióse de sus amantes, los asirios, sus vecinos, vestidos de cardenos y capitanes, príncipes, mancebos, todos de codiciar, caballeros que andaban a caballo. Puso sus fornicaciones con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos quienes se enamoró, contaminóse con todos los ídolos de ellos. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su mocedad, y ellos comprimieron sus pechos de su virginidad, y derramaron sobre ella su fornicación. Por lo cual la entregué en mano de sus amantes, y en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Y ellos descubrieron sus vergüenzas, tomaron sus hijos e hijas, y a ella mataron a cuchillo, y vino a ser de nombre entre las mujeres, pues en ella hicieron juicios. Y violó su hermana Aholibah, y estragó su amor más que ella, y sus fornicaciones más que las fornicaciones de su hermana. Enamoróse de los hijos de los asirios, sus vecinos, capitanes, príncipes, vestidos en perversión, caballeros que andaban a caballo, todos ellos mancebos de codiciar, y vi que se había contaminado un camino
era el de ambas. Y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio hombres pintados en la pared imágenes de caldeos pintados de color, ciñóse de talabares por sus lomos y tiaras pintadas en sus cabezas, teniendo todos ellos parecer de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, nacido en la tierra de los caldeos. Enamoróse de ellos viéndolos y enviándoles mensajeros a la tierra de los caldeos. Entraron a ella los hombres de Babilonia a la cama de sus amores y contaminándola con su fornicación, y ella también se contaminó con ellos y su deseo se hartó de ellos. Así hizo patente sus fornicaciones y descubrió su vergüenza, por lo cual mi alma se hartó de ella como se había de hartado mi alma de su hermana. Aún multiplicó sus fornicaciones, trayendo en memoria los días de su mocedad, en las cuales había fornicado en la tierra de Egipto, y enamoróse de sus rufianes, cuya carne es como carne de asno, y cuyo flujo como flujo de caballo. Así tornaste a la memoria la suciedad de tu mocedad, cuando comprimieron tus pechos en Egipto por los pechos de tu mocedad. Por tanto, Aholibat, así ha dicho el Señor Jehová: he aquí que yo despierto tus amantes contra ti, de los cuales se hartó tu deseo, y yo les haré venir contra ti en derredor, los de Babilonia y todos los caldeos, mayordomos y príncipes y capitanes, todos los de Asiria con ellos, mancebos todos ellos de codiciar, capitanes y príncipes nobles, principales que montan a caballo, todos ellos, y vendrán sobre ti tus carros, tus carretas y ruedas, y multiplitud de pueblos, escudos y paveses y capacetes tendrán contra ti en derredor. Bueno, y así. Entonces, fíjese en el capítulo 7 lo que dice, de Primera de Corintios, hermanos. En cuanto a las cosas que me escribiste, bien es al hombre no tocar mujer. Mas a causa de las fornicaciones, la fornicación es un pecado muy grave en la vida del creyente que no está casado. Es muy grave ese pecado, porque ese pecado lo va a llevar al joven a unirse con un enemigo del Señor, ¿no? En tanto y en cuanto la fornicación sea con un hijo del mundo, con un pecador del mundo. Así Israel fornicó con los asirios, primero fornicó en Egipto, con los egipcios, y ahora resulta que fornica con los asirios y con los babilónicos. Y entonces Dios los entregó a Israel, a Judá, los entregó en la mano de ellos. Y ellos entraron. Fíjese que el primer templo de Jerusalén fue destruido por los babilónicos. Trajo mucha destrucción. Entonces la fornicación es algo que aquellas personas que no están casadas, que son solteros, tienen que aborrecer, ¿no? Eso es algo que no se tiene que pensar en eso. No pueden fornicar, ¿no? En este tiempo hay un pensamiento en la sociedad, hay un pensamiento que uno no puede casarse si primeramente no experimenta primero, ¿no? ¿Cómo me voy a casar si yo no sé qué clase de persona es? Y cuando dicen qué clase de persona es, se están refiriendo a lo sexual, ¿no? Cuando no es por eso que uno se tiene que casar, sino que se tiene que casar porque ama a esa persona, ¿no? O porque son dos hijos de Dios que planean una vida con Dios. Bueno, acá Pablo dice que es mejor no tocar mujer,
y a las jóvenes no tocar hombre. Así como Israel hizo en su tiempo de buscar a los egipcios y tener relaciones con los egipcios, de buscar a los babilónicos y tener relaciones con los babilónicos, con los sirios, porque los babilónicos eran sirios. Así en este tiempo también las hermanas, las jóvenes de la iglesia, ellos buscan a los hijos de los filisteos, a los mundanos, para tener una relación antes del matrimonio, ¿no? Y a veces entre los mismos cristianos no saben, no tienen la enseñanza. Yo creo que se hacen muchas cosas por ignorancia, ¿no? Porque no se enseña el valor que tiene la virginidad, ¿no? El valor que tiene eso, porque eso es de gran valor. Para una jovencita, ser virgen es algo que ella debe darle el valor, porque todos desean eso. Todos desean esa virginidad, ¿no? Y ella tiene que entender que esa virginidad ella la tiene que guardar para su esposo o para Cristo. Tiene que guardarla para el Señor o para Cristo. No tiene que, a veces por la falta de enseñanza, a veces por la falta de doctrina, llega a una edad donde las hijas, ¿no? Nuestras hijas, ellas sienten, ¿no? El despertar, sienten en el despertar, y lo primero que van a buscar para tener una relación fuera del matrimonio, y encima con inconversos. Y si tienen relación dentro de la iglesia, resulta que no se quieren casar con aquellos que son sus hermanos, sus parientes. No quieren casarse. Ellos siempre miran al mundo para casarse. Y eso no debe mirar. Usted que es jovencita, ¿no? O que tiene hijos jóvenes, no se asuste de hablarle a sus hijos, a sus hijas, de la virginidad, del valor que tiene la virginidad, tanto para el hombre como para la mujer. Entonces Pablo decía: mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer. Entonces, para no fornicar, para no caer en pecado de fornicación y traerle vergüenza a ella misma, a su familia y a la iglesia y al nombre de Jesús, es mejor que se case. Es mejor que se una a una mujer. El hombre se une a una mujer. Y cada uno tenga su propio marido, y la mujer tenga su propio marido, antes de caer en fornicación. Por eso tenemos que ser sabios nosotros, ¿no? Hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿no? Que fornicar antes del matrimonio, que eso es pecado, que eso no está bien, que nadie le prohíbe a ellos que se casen, que si se enamora de algún joven de la iglesia o de una jovencita de la iglesia, bueno, y si se enamoran y están en la voluntad de Dios, no va a haber ningún problema para que se case. No hace falta fornicar. Se ponen de novio como es la costumbre, hablan con el pastor, hablan con los padres y se señala una fecha para el casamiento, y se mantienen vírgenes hasta esa fecha. Se mantienen vírgenes así, no puros, para que puedan llegar al matrimonio sin ninguna vergüenza, sin ninguna humillación. Ahora dice: el marido pague a la mujer la debida benevolencia, y asimismo la mujer al marido. Vamos a leerlo en la versión 1960. 1960. En el capítulo 7, versículo 2, hermanos. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. ¿Yo? Gloria al nombre del Señor. Qué importante que es esto, ¿no? Fíjese
Eh, Fíjese lo que se está hablando aquí. Fíjese lo que está hablando aquí el Señor. Pero antes de avanzar ahí, vamos a tocar algunos versículos, buscando en la palabra del Señor, amados del Señor. Y vamos a leer vamos a leer en algunos versículos en cuanto a la castidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer ahí en Deuteronomio, porque esto tiene que ver con la ley moral, ¿no? En Deuteronomio, gloria al nombre del Señor, 5:18. Deuteronomio 5:28, hermanos, alabado sea el Señor. Perdón, 18, 5:18. Y entonces acá cuando el Señor dice en el 15, dice, acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de ella con manos fuertes y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. En el 16, honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que seas prolongado tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no adulterarás o no fornicarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Entonces acá es un mandamiento. Vemos que no fornicar es un mandamiento. Ese mandamiento se tiene que cumplir en nosotros. Nosotros no podemos cumplir el mandamiento, como la gracia nos enseña. Si yo trato de no fornicar con mis propias fuerzas, con mi capacidad humana, voy a terminar fornicando. No es con mi capacidad humana que ese mandamiento se va a manifestar en mí, sino que yo tengo que darle lugar a la vida del nuevo hombre por medio del Espíritu Santo, tengo que rendirme al Espíritu Santo. Cuando me rindo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo mantiene en estado de muerte mi concupiscencia, mi deseo, y se manifiesta la vida del hombre nuevo. Entonces, el hombre nuevo no fornica. Entonces, ¿cómo podemos no fornicar? Bueno, que la vida del nuevo hombre se manifiesta en nosotros, la vida nueva se manifiesta en nosotros. Entonces, si esa vida tiene el control de nuestro cuerpo, como leíamos, acuerda ayer, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no es vuestro, sino que es de Dios, porque por precio fuiste comprado, dice. Entonces ahora nosotros, cuando viene, a los jóvenes, cuando viene el deseo de fornicar, ¿no? Entonces ese joven que es un cristiano, que para no avergonzar a sí mismo, para no avergonzar a sus padres, para no empañar el nombre de Dios o de la iglesia, ese joven tiene que orar al Señor y pedirle ayuda al Señor, pero a la vez tiene que tener bien en claro de cómo ese mandamiento, porque no debemos de fornicar, se cumple en nosotros y no por nosotros, en nosotros. ¿Cuándo se cumple? ¿Cuándo no voy a fornicar? Cuando vivo en el Espíritu. Cuando yo creo que ahora Cristo vive en mí. Cuando yo le digo, Señor, guárdame de fornicar contra ti. Guárdame de fornicar con mi cuerpo humano, porque este cuerpo es para tu gloria, y es para tu honra, y es para tu alabanza. Entonces, si yo trato de fornicar con mis propias fuerzas, voy a ser infeliz. No voy a fornicar, pero voy a vivir
en amargura, voy a vivir siempre enojada y amargada, o amargado y enojado. Pero si yo, cuando siento el deseo de fornicar, entonces yo pienso en mi amado Señor y digo, Señor, ayúdame, Señor, a no pecar contra ti. ¿Se acuerda José en Egipto? ¿No? Que él era un joven y la mujer quiso fornicar con él, no adulterar en todo caso, y él prefirió salir desnudo que caer en pecado y después tuvo que sufrir la cárcel. Y bueno, y usted conoce la vida de José, pero él prefirió no pecar en contra de Dios. Así este pensamiento, no, para los jóvenes hoy es una locura. Para los jóvenes, para las hermanitas de la iglesia, para los hermanos de la iglesia, ellos quieren ser como el mundo. Ellos quieren conocer la vida sexual antes del matrimonio. Pero eso es pecado. Eso es pecado y eso va a traer consecuencias muy grandes a la vida de aquellos que lo practican. Nos va a traer tristeza, va a traer dolor, amargura, lloro. Y una vez que está hecho ya no se puede arreglar. Ya no se puede arreglar eso. Por eso, fíjese hermanos, Israel cometió fornicación en Egipto, pero después cuando Dios lo sacó de Egipto siguió fornicando. Y entonces Dios lo entregó y fue destruida. Y fue destruida. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, algo que venimos hablando nosotros es que nosotros tenemos que tener temor y reverencia. Tenemos que tener temor y reverencia. Entonces, las jóvenes de la iglesia, las que son solteras, ellos tienen que sentir temor y temblor. Temor y temblor, ¿no? A través de la doctrina. Ellos tienen que ser enseñados y llevados a través de la enseñanza. Tienen que entender que cuando fornican, pecan en contra de Dios. Hacen que la iglesia se vea como algo sucio. Que la iglesia se vea como un lugar de prostitución y no de santidad. Cuando los jóvenes fornican, ellos dañan el testimonio de Jesucristo, ¿no? Deshonran a sus padres, deshonran a sus familias. Nosotros no somos igual que el mundo, nosotros somos diferentes al mundo. Nosotros tenemos moral, tenemos enseñanza, tenemos doctrina. El mundo no tiene nada de eso. Entonces dijimos Deuteronomio 5, dijimos, ¿se acuerda, hermano? Gloria al nombre del Señor. 5:18. Ahí también en Job, en el libro de Job, en el capítulo 31, Job capítulo 31:1. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? Hice pacto con mis ojos, dice. ¿Cómo pues había yo de pensar en virgen? Fíjese, Job. Y acá lógicamente que hay que ahondar más en esto, ¿no? ¿Cómo es que él hizo pacto con sus ojos? Vamos a leer el Salmo 119, 37. Salmo 119, 37, hermanos. Gloria al nombre del Señor. 37, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor aquí. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, ¿no? Avívame en tu camino. Entonces, claro, él apartó sus ojos de las vírgenes para agradar a Dios. Hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de pensar en virgen? ¿No? Fíjese. Porque ¿qué galardón me daría el de arriba? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios? ¿No? Y también podíamos leer allí en el libro de Mateo 5, Mateo 5, 28, donde dice,
En el 27 dice, oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón o ya fornicó con ella en su corazón. Por eso los jóvenes tienen que tener su mirada en el Señor, tanto mujeres como varones, ¿no? Y bueno, y el día que llegue para enamorarse, seguramente que se va a enamorar de una hermana. Nunca tiene que usted buscar una mujer del mundo, una pecadora para casarse. Ese matrimonio no puede ser bendecido por la iglesia. No, para casarse tiene que ser una hermana o un hermano, no puede ser una pecadora, porque desde niño esa hermana ya tiene que ser enseñada que no puede buscar un pecador para casarse, desde niño o desde niña. Pero como no hay esa enseñanza, las madres no le enseñan eso a sus hijas, entonces buscan las niñas en el mundo y los niños también. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puede haber, qué comunión puede haber la luz con las tinieblas? O el templo de Dios con el templo de Baal. No puede haber comunión. Entonces hay que adoctrinarlos desde niños a los chicos. No, que no tienen que levantar la vista para buscarse a un inconverso. Que no tienen que levantar la vista para buscarse a una inconversa. Sí tienen que levantar la vista para buscar a una princesa del pueblo de Dios, así como hizo Isaac, creo que fue, el hijo de Abraham. Dice que la vio no me acuerdo cómo se llamaba, la esposa de Isaac. Dice que la vio de lejos, levantó su vista, la vio y salió corriendo a encontrarse con ella. Pero ¿quién la traía? El Espíritu Santo la traía. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Entonces es un tema muy delicado esto, sobre la castidad. ¿Vio? Estamos hablando sobre la castidad. En Proverbios 5:20, Proverbios 5:20, hermano, dice la palabra del Señor. Vamos a leer el 19. Como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Porque en el 18 dice, alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Vio? Ahí tiene que ser nuestra satisfacción. No debemos de fornicar. No, los jóvenes no tienen que fornicar para conocer lo que es el sexo, sino que se tienen que casar como Dios manda. Y se tienen que casar con una hija de Dios, con un hijo de Dios. Usted sabe que la hermosura exterior es vanidad. ¿Por qué es vanidad? Porque eso se desvanece con el tiempo. Pero lo que queda es lo que hay adentro. Lo que queda es lo que hay adentro. ¿No? El amor que tiene esa mujer, ¿no? El amor incondicional que esa mujer que Dios me ha dado, ¿no? Tiene para conmigo. Su carácter, ¿no? Sus pensamientos, sus sentimientos. La hermosura es vanidad. Todos buscamos a una persona linda. Cuando somos jóvenes, buscamos al más lindo, a la más linda. Pero eso es vanidad. Tenemos que buscar al más espiritual. A la más espiritual. Tenemos que buscar. Para poder casarnos. ¿No? Tal vez no sea linda la persona que es espiritual. Pero la belleza la tiene adentro. Y eso crece con los años, crece. No es como la belleza exterior que se va desgastando, que se va perdiendo exteriormente, se pierde la belleza exterior. Pero la que tiene belleza interior cuando es joven,
cuando es más grande, se va aumentando esa belleza. Y eso me va a hacer feliz. Y a usted también le va a hacer feliz. ¿Se da cuenta, hermana amada? Gloria al nombre del Señor. Estamos hablando sobre la castidad, hermanos. No, para no fornicar. En Mateo 5:28, creo que ya lo leímos. 5:28. Sí, ya lo leímos, hermano. Y en Primera de Corintios, no. Tesalonicense, Primera de Tesalonicense 4:3. Primera de Tesalonicense, de Tesalonicense 4:3. Dice, porque ya sabéis, en el 2, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es un mandamiento, hermano. Usted tiene que hacer que ese mandamiento se cumpla en usted. No lo cumpla usted, sino que se tiene que cumplir. Es decir que nosotros no podemos no fornicar, ¿no? Porque nosotros no tenemos ese poder para no fornicar. Pero el poder está en la vida de Dios que está en nosotros. Y ahora esa vida está en nosotros, entonces tenemos el poder. Cuando digo que no tenemos el poder, me estoy refiriendo cuando estamos sin Cristo. Ahora tenemos un poder que nos puede llevar a nosotros a vivir una vida sin fornicar. ¿No? Yo no voy a fornicar, no voy a pecar contra Dios. Voy a esperar hasta el día de mi casamiento. Me voy a poner de novio, de novia. No voy a hacer todo a la luz. ¿No? Entonces, no voy a fornicar. Yo voy a hacer como Dios me manda. ¿No? Como Dios quiere que haga. ¿No? Y eso va a traer una vida de felicidad y de gozo. Eso es el momento más importante, porque en ese momento usted tiene que honrar a su amada. Pero si usted fornica, usted la va a deshonrar. Si usted lleva a su novio a tener relaciones con usted, a la jovencita le hablo, ¿no? Usted va a deshonrar a su novio, porque usted va a saber que usted lo llevó a la fornicación. ¿No? Lo va a deshonrar delante de los hermanos, delante de sus padres, delante del pastor, delante del Señor Jesucristo. Una vergüenza. Entonces usted tiene que cuidarlo a él y él la tiene que cuidar a usted. No tener esa relación antes del matrimonio. Porque es un mandamiento, fíjese. Porque dice, porque ya sabéis qué mandamiento os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor, no en afectos de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso, a los jóvenes, este punto es un punto doctrinal que nosotros vamos a añadir a la iglesia también. Tenemos que llevarle a los jóvenes que ellos, si se quieren tener, si no tienen don de continencia, sino que entonces se casen. Se casen. No hay problema que se casen. Pero no fornicar primero y casarse después. Esa es una vergüenza. Hay pérdidas ahí, hermano. Hay pérdidas, hay de muchas cosas ahí. Hay pérdidas. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿se da cuenta, hermano amado? Ahí en Tito, capítulo 2, Tito 2, versículo 5. Tito 2, 5. Dice, y aún también el que lidia no es coronado, sino lidia legítimamente. Es decir, tenemos que pelear. Si queremos recompensa, tenemos que pelearla. No tenemos que ¿contra qué tenemos que pelear? Contra los deseos de la carne, contra las concupiscencias de la carne. Tenemos que pelear.
A mí los deseos de la carne no me van a llevar. Usted tiene que decir, jovencita, usted tiene que decir, los deseos de la carne no me van a llevar a fornicar, a pecar contra Dios, a pecar contra la iglesia, a pecar contra mi familia. No voy a exponer a mi papá, no voy a exponer a mi mamá a la vergüenza. No, porque es una vergüenza que la hija de un hermano caiga en pecado. Es una vergüenza para el padre, es una vergüenza para la madre, es una vergüenza para la iglesia. ¿Se da cuenta? No quieren seguir el consejo. Hay muchas que son rebeldes, no quieren seguir el consejo. Y entonces uno no las puede obligar. La entrega, la hace responsable. Bueno, hija, vos sos responsable, hijo, vos sos responsable. Pero tenés que saber una cosa, que si pecás, si fornicás, eso no va a traer vergüenza a nosotros. Le vas a tener vergüenza a la iglesia, ¿no? Y vas a pecar en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? Esto no es poca cosa. Esto es algo muy importante, hermano. Ahora, fíjese. Si usted peca, fornica, es decir, tiene relaciones antes del matrimonio, usted va a quedar embarazada, ¿verdad? Entonces, ese hijo fue concebido en pecado. Es en pecado que fue concebido. ¿Cuándo los hijos no son concebidos en pecado? Cuando nacen dentro del matrimonio. Cuando nacen después de la bendición que Dios le da al padre y a la madre. Porque cuando un joven se casa con su esposa y su esposa se casa con un joven y son bendecidos por Dios, entonces los hijos no son hijos inmundos, como la Biblia los llama, son hijos santos. Hijos santos. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? ¿Por qué? Porque nacieron de la voluntad de Dios, son esposa y esposo. Pero ahora sus hijos es inmundo, porque así dice, y ahí lo vamos a llegar a ver. Son inmundos porque nacieron en una relación no permitida, en una relación pecaminosa. Por eso, si usted quiere que su hijo, su hija nazca siendo santo, ¿no? Apartado para Dios, ¿no? Con la vida de Dios en él, ¿no? Entonces usted tiene que hacer las cosas bien. Es un mandamiento no fornicar. Dice, no forniquemos. Es un mandamiento. Pero ese mandamiento no lo puedo cumplir. Se tiene que cumplir en mí. Se tiene que cumplir en mí ese mandamiento. ¿Cuándo se cumple en mí ese mandamiento? Cuando yo vivo en el Espíritu. Cuando yo vivo en el Espíritu, obedeciendo a la palabra, obedeciendo a mi madre, obedeciendo a mi padre, obedeciendo al pastor. ¿Entiende? Cuando obedecemos, vivimos en el Espíritu. Cuando no obedecemos, vivimos en la carne. Porque la carne no obedece. Se revela, la carne se revela. Se pone altiva y se revela la carne. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Y es triste, hermano, pasar por una experiencia así. Alabado sea el Señor. Entonces Tito 2.5 leímos, ¿verdad? Tito 2.5. Vamos a ver bien el versículo. Sí, Tito 2.5. Dice, en el 4 dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, Dios, casta, que no caigan en fornicación, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Vio? Que no sea blasfemada la palabra de Dios. Entonces fíjese, hermana, hermano, usted padre, madre,
Hay que enseñar a nuestros hijos a no tener relaciones antes del matrimonio, porque eso trae vergüenza a la familia, trae vergüenza al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Traen hijos inmundos, inmundo porque, ya le digo, no fue en la voluntad de Dios. Es dura esa palabra, pero Pablo la usa, la Biblia la usa esa palabra. Por eso damos gracias al Señor porque nuestros hijos nacieron dentro del matrimonio. Gloria a Dios, gracias le damos al Señor por eso, ¿no? Y debemos enseñarle a nuestros hijos que ellos no tienen que tener relaciones sexuales sino dentro del matrimonio, para que Dios les bendiga, para que Dios los ayude en todo como nos ayuda a nosotros. Y ahí en Apocalipsis también hay un versículo sobre la castidad, Apocalipsis 4, Apocalipsis 14, 4. Y dice, y cantaban en el versículo 3, como un cántico nuevo, delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los hijos de la tierra, de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos los que le siguen al Cordero por donde anda, donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Fíjese, se guardaron vírgenes. Se guardaron vírgenes para su Señor, para poder caminar con Cristo. No, ellos se guardaron vírgenes. Pero hablamos de la virginidad, ¿verdad, hermano? Y para poder hablar de la virginidad, tenemos que hablar sobre la castidad, que eso es lo que hablamos, de la castidad. No ser casto. En mente, en sentimiento y en acción. Esto es como que yo estaría en el siglo, no sé, 4, ¿no? Hablando de la castidad, o al 1500. Esto es algo ridículo en este tiempo. Pero sin embargo, mire usted, hermana, hermano, cómo muchos de nosotros hemos sido engendrados fuera del matrimonio y bueno, y tuvimos la suerte de conocer a Cristo, a pesar de todo. Éramos inmundos y ahora somos santos, por la gracia de nuestro Señor. Pero eso, nuestros padres no conocían el Evangelio. Pero nosotros ahora conocemos el Evangelio, le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Lo que es tener hijos santos e hijos inmundos, ¿no? Y bueno, y ellos tienen que elegir qué hijos quieren tener, santos o inmundos. Por eso tenemos que hablar claro con nuestros hijos, tenemos que hablar claro de estos temas en la iglesia, ¿no? Por más que nuestros hijos muchas veces nos dirán que estamos completamente fuera de época, pero no importa lo que ellos nos digan, porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Por eso, hermana y hermano joven, ustedes que son jóvenes, no anden mirando al mundo para buscar una novia. Miren dentro de la iglesia. Miren en la iglesia una hermana, un hermano para poder casarse algún día. Y si se aman, hablen con sus padres, hablen con su pastor, para que eso pueda llegar a ser una realidad. Oren al Señor, busquen la guía del Señor para eso. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta de eso? Eso es muy importante. Entonces, estuvimos hablando de la castidad. Ahí en Mateo 5, creo que es lo mismo que leímos hoy, pero lo vamos a buscar. Mateo 5:28. No quiero salir enseguida porque esta es la base
digamos, es un punto doctrinal muy, muy importante. 5:28 dice así: Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró o fornicó con ella en su corazón. Nosotros los jóvenes de la iglesia miran a las chicas del mundo y no miran a las chicas de la iglesia. Y las chicas de la iglesia miran a los jóvenes del mundo y no miran a los jóvenes de la iglesia. ¿Vio? Y lo atesoran y la desean. ¿Por qué no miran donde tienen que mirar? ¿Por qué no miran donde tienen que mirar para poder casarse en la voluntad de Dios y para poder formar un hogar cristiano, no con hijos santos, para que el nombre de Dios sea glorificado, para ser felices? ¿Por qué no miran dentro de la iglesia para poder encontrar a su esposo? No mira al mundo, porque la belleza es pasajera, es vanidad, ¿no? La juventud es vanidad, pero lo que uno tiene adentro se va perfeccionando. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. Entonces, qué importante que a pesar de que pasen los años sigo enamorado de mi esposa. Sí, pero ahora está gordita. Sí, pero ahora vienen algunas arrugas. Sí, pero cada día lo amo más. La amo más todavía. Porque es más dulce que antes. Es más cariñosa. Es más comprensiva, más paciente. ¿Se da cuenta? Y lo que amo es lo que tiene adentro. Y eso se va renovando. Día a día se renueva mi esposa. O las esposas de los cristianos podrán envejecer como las mujeres del mundo por afuera, pero por dentro cada día se renuevan más. Pero aquellas que no tienen el Evangelio se envejecen por fuera y por dentro, ¿no? Si está afuera está fea, adentro está peor. Las del mundo, digo yo, no, hermana, no se vaya a ofender. Pero las cristianas no. Las cristianas ellas van pasando los años y cada día más linda, más hermosa. No, cada día la amamos más. ¿No le pasa a usted, hermano, eso? ¿No le pasa eso a usted, hermana? Esto es precioso, esto es maravilloso. Entonces le estamos dando valor al plan de Dios. No mire el mundo, ¿no? Ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo del mundo es pasajero. Pero mirar a la iglesia, mirar a la esposa de Cristo, ¿no? Qué feo que es, hermanito. Porque lo ve por la carne, pero véalo por dentro. Un hermano bueno, un hermano trabajador, un hermano respetuoso, un hermano que ama a Dios, amable, cortés, un hermano que va a buscar su bien, humilde, esforzado, ¿no? Pero ese es el futuro. Ay, qué lindo que está el mundanito que vive acá a la vuelta. Drogadicto, borracho, ladrón, mentiroso, idólatra. Puede ser. Debe haber algunos buenos. No le digo que no, pero es inconverso. Ya cuando es inconverso, cuando no tiene la vida de Dios en él, ya hay que descartar. Porque hay personas en el mundo que son buenas, jóvenes que son buenos, excelentes jóvenes, pero no tienen la vida de Dios. ¿Vio? Y usted sabe que no va a haber comunión. Son buenos hasta que usted le predica el Evangelio. Cuando usted le predique el Evangelio va a decir, mira, perdóname, pero yo con esas cosas no quiero saber nada. O yo el Evangelio. Y las chicas van y lo eligen a ellos. Y ahí cometen el error terrible. Que eso no se puede después solucionar. Entonces nosotros, hermanos amados, ¿no? Vamos a leer, estuvimos hablando sobre la castidad. Dijimos Mateo 5:28. Dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya fornicó con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Es decir, sacarlo no significa que lo tiene que sacar de la cara,
sino que tiene que sacar el ojo de esa ocasión para pecar. No tiene que mirar ahí, no tiene que permanecer su vista ahí, ¿no? Si tu ojo derecho, ¿no? El derecho es el lado fuerte, la tentación es fuerte, el deseo es fuerte, entonces hay que sacarlo de ahí, sácalo y échalo de ti, ese pensamiento, sácalo. Mejor que se pierda uno de tus miembros, ¿no? Y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Esta es una amonestación. Ahora déjeme decirle, hermana, hermano, joven, o tal vez usted sea una persona que ya no es tan joven, pero es soltera en el camino del Señor. La fornicación es pecado. Fornicar es cuando usted tiene una relación, siendo soltero, fuera del matrimonio. Eso es fornicar. Eso trae vergüenza. Eso trae vergüenza a su vida, delante de los hermanos, delante de la iglesia. Usted menoscaba su testimonio y el nombre del Señor es ridiculizado. El nombre de Dios es ridiculizado por Satanás. No, porque él acusa a los escogidos de Dios delante de Dios. Seamos como José, ¿no? Pecaré yo contra Dios. Pecaré yo contra Dios. El Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que el Señor te ayude, jovencita. Que el Señor te ayude, jovencito. Que el Señor te ayude mucho. Que puedas tú entender, ¿no? Que no hay impedimento que te cases. Pero cásate con aquella que Dios te preparó. Ora al Señor. Busca al Señor. No tengas temor de hablar con una hermana y decirle, hermana, yo quiero orar con usted porque deseo casarme con usted. Oremos y a ver si es la voluntad de Dios. No tenga temor. Dígale al joven o a la jovencita, hermana, yo tengo un sentir con usted. Yo tengo el sentir de querer casarme con usted. Quiero que oremos. Le está hablando un hombre que hizo eso. Y no fue la voluntad de Dios y no salió. Y lo hice con otra y no salió. Pero yo iba y le decía, hermana, yo quiero casarme con usted. Era un sentir que uno tenía, ¿vio? Cuando uno es joven, busca para su esposa. Yo siempre busqué en el Evangelio, porque no tenía el don de continencia. Siempre busqué dentro de la iglesia y fui rechazado muchas veces, hasta que vino la mujer, que es mi amada esposa. Gloria a Dios, gloria al nombre del Señor, gracias le doy al Señor. El Señor bendiga grandemente su vida, hermano joven. No, esto no es para herirlo, para lastimarlo, pero este es un punto doctrinal muy importante en la iglesia. ¿No? El no fornicar es un mandamiento. Bueno, vamos a orar y mañana de 7 a 8 vamos a estar nuevamente reunidos, hermanos. Les mando un fuerte abrazo a todos, el Señor les bendiga grandemente. Señor, estoy delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, esta oportunidad que tú me das para poder dar tu palabra. Señor, abre los ojos del entendimiento. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de los jóvenes, de aquellos que todavía no están casados. Señor, mira a esos jóvenes que están orando para casarse. Mira a aquellos que están de novios, Señor. Ayúdales, guíales, Señor, para que puedan casarse pronto y formar su hogar, Señor. Dale hijos maravillosos, hijos de bendición. Ayúdalos, Señor, a los jóvenes, Señor. Ellos que están comenzando su vida, que están planificando para el futuro. Ayúdales, bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a sus padres para que también sus padres puedan entender que es parte de la vida. Oh Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos, les mando y mañana a las 8, a las 7 nos vemos nuevamente. Que la gracia esté con ustedes, hermanos.